Ok, bueno, pues estábamos en esto del teorema de Taylor y entonces, pues, fue una cosa de calcular, este, pues el residuo, ¿no? El residuo del que dejaba la diferencia de la función y el polinomio de Taylor. Y entonces, pues, nos quedamos medio trabados, ya no me acuerdo dónde, pero bueno. Creo que en el 2 ya. A ver, nada más para recordar, uno definía esta nueva función S de t, que no es otra cosa que el residuo, ahí voy a bajarle tantito, el residuo menos la función, el residuo, que es la diferencia entre la función y su polinomio de Taylor centrada en t, y habíamos dicho que nos estábamos moviendo en este intervalo y que entonces podíamos ver a S como una función de t, esas diferencias, ¿no? Y entonces, bueno, después de que definimos la función, llegamos a que la derivada de esa S, pues no es otra cosa que está dada por esta fórmula, ¿no? Menos la n más 1 derivada de f evaluada en t entre n factorial por x menos t a la n, ¿no? Entonces, esto arriba de esta línea era como la cosa que hacíamos en general, y ahora sí nos íbamos pasando caso por caso para hacer la demostración del teorema de Taylor. El uno, según yo, sí lo sacamos, y en el 2 nos atoramos porque seguramente yo hice algo mal. Sí, ya me acordé que hice mal. Definí mal la G, ¿no? Bueno, habíamos dicho que para hacer el 2, pues la idea era exactamente la misma que la del 1, nada más que en lugar de hacer uso del teorema del valor medio, íbamos a hacer uso del teorema del valor medio de Cauchy, que ya escribí aquí. Y entonces, ayer puse mal la función, perdonen ustedes. Voy a tratar de decirlo más o menos rápido, porque es muy rápido. La G se define como x menos t a la n más 1, ¿no? Y entonces, ahora sí, la derivada es muy fácil, bueno, bajas el exponente, ahí está el n más 1, le restas 1 al exponente, y luego la derivada de lo de adentro, que eso viene cargando, bueno, es menos 1, que se lo voy a cargar acá al principio, y entonces es muy claro observar que la derivada de g pues tiene esta fórmula, ¿no? Menos n más 1, x menos t a la n. Y bueno, ahora sí, le aplico el teorema del valor medio de Cauchy a tanto f como g. Bueno, es fácil ver que ambas son continuas y diferenciables, tanto en el cerrado como en el abierto. Son continuas porque ya habíamos observado que la S era continua, de hecho no solo es continua, es diferenciable, bueno, y la G pues también es continua y diferenciable, pues es un polinomio, ¿no? Y entonces si aplicamos el teorema del valor medio de Cauchy a estas dos funciones, pues tenemos que en medio entre x y c, existe un z, nada más para ponerlo como lo escribí en el teorema, de tal manera que se cumple esto, ¿no? Eso nada más es la conclusión del teorema de Cauchy, ¿no? Que la función de f, la función s, evaluada en el punto entre x y c, la derivada de la función s evaluada en el z y entre la derivada de la función g evaluada en el z, pues es igual al cociente de la función s evaluada en los extremos entre la función g evaluada en los extremos. No nada más es esta parte de acá. Y ahora sí uno dice, pues ahora voy a poner todo allá adentro para ver qué me queda. Y bueno, no es muy fácil ver. Acuérdense que para esta derivada tenemos la fórmula que dije hace rato, y aquí nada más la puse, es la enésima derivada de f evaluada en el punto, con un menos entre n factorial, entre x menos s menos z a la n. Eso es la fórmula de acá arribita, por si no se acordaban, acá está evaluada en Z, y la otra, la que está aquí abajo, que no se alcanzaba a ver, creo, porque había una página ahí, pero bueno, creo que ya se ve bien, pues es la derivada de G evaluada en Z, que nada más es ay, chine, aquí lo puse mal y nadie me dijo nada, y ustedes, según están poniendo atención, pues nadie me dijo que ahí no es, que no es G de X, es G de T, ¿no? Y hasta la derivé con respecto a T y todos dijeron, sí, claro. Bueno, cuando uno evalúa la derivada en T, pues es nomás tomar esto y evaluar, digo, perdón, la derivada en Z, pues es agarrar esto y evaluarlo en Z,
que nos queda exactamente lo que está escrito aquí. Ok, y eso es S de 0, digo, perdón, S de X menos S de C, ¿no? Eso es lo que dice, bueno, quiero ver quién es el numerador de esta fracción. Y bueno, voy a aprovecharme que ya hice las cuentas acá arriba. Acuérdense que S de X es igual a 0 y que S de C es el residuo, ¿no? De la función es el residuo de la función, es el residuo de grado n centrado en c, ¿no? Y entonces si uno usa esas dos cosas, pues tiene 0 menos el residuo, que es lo que puse acá, es el numerador. Y este de acá abajo, pues fíjense que cuando uno evalúa esta función en x, la g, perdón, esta función en x, pues obtiene x menos x adentro del paréntesis, y eso es 0, a la n más 1, pues es solamente 0, entonces este tampoco aparece. Y luego menos G de C, pero menos G de C pues es ponerse aquí y eso es lo que puse acá, ¿no? Y entonces ya nada más hay que observar que este monito X menos Z a la N se cancela con este monito y entonces, ¿qué más tengo? ¿Qué más tengo? Aquí me equivoqué, de hecho, y no me di cuenta. Bueno, a ver, todos los menos se cancelan, por supuesto. Este se cancela con este menos y el x menos zn se cancela con este. Y entonces, ¿qué te queda, no? Dices, pues de esta fracción, o sea, cuando hago pues todas las cancelaciones de esta fracción, sobrevive el fn más la derivada n más 1 de f evaluada en z, ese sobrevive, este de aquí. Y luego cuando combino estos dos, o sea, tengo n factorial y luego aquí tengo un n más 1, o sea, va a ser n factorial por n más 1, y entonces eso se escribe como n más 1 factorial, ¿no? O sea, de hecho aquí abajo voy a tener n más 1 factorial, entonces eso es lo que sobrevive de este lado, nada más este número, y luego este lo agarré y lo pasé del otro lado, y me queda x menos c a la n más 1. Y esa, pues si uno se acuerda, es la fórmula que dice 2, ¿no? Aquí está la fórmula que dice 2. Si uno la ve por un segundo y dice, pues sí, sí, es lo que me quedó. ¿Cómo ven, jóvenes? ¿Alguna pregunta acerca de esto? No, no hay preguntas. Todo bien, dice Gael. Bueno. Y ya nada más faltaría probar el 3 y el 4, ¿no? Y entonces para probar el 3 y el 4, acuérdense que el 3 lo que dice es da una fórmula para el residuo en términos de una integral. Y el 4, bueno, ahorita hablamos del 4, primero hablemos del 3. Esta es la fórmula del residuo para la integral. Y entonces uno dice, bueno, pues a ver cómo pruebo el 4, digo el 3, perdón. Ahí voy a ponerme en el 3, ¿no? Y entonces dices, bueno, la extra hipótesis que tengo es que la derivada n más 1 de f es integrable. Eso es una extra hipótesis, ¿no? Y entonces recuerdo, no sé si se acuerdan, pero que cuando uno agarra s de x y le resta menos s de c, eso ya lo calculamos acá y me voy a aprovechar otra vez de eso. Acuérdense que s de 0 es 0, y perdón, que s de x es 0, y que s de c es el residuo, ¿no? Entonces, este menos este es menos el residuo, que es lo que aquí, ¿no? O sea, este menos este es menos el residuo, pero con este menos pues ya es más, y entonces tengo que el residuo se puede escribir como menos la S de X menos S evaluada en X menos S evaluada en C. Entonces, pero esto de aquí, pues como la función es diferenciable, yo puedo pensar que es una primitiva, bueno, puedo pensar que es una primitiva, la S, de su derivada, ¿no? Y entonces mejor escribo esta expresión de aquí, tramposamente, como la integral, bueno, con este menos lo ando cargando siempre, como integral desde C hasta el punto X de la derivada de S
de t, de la derivada de s evaluada en t de t, ¿no? ¿Sí se entiende? O sea, nomás estoy usando a, pues como la función es diferenciable s, pues entonces s es una primitiva de su derivada. Y entonces, pues ahí está. Y entonces tengo esta igualdad de aquí. Y luego dices, pero yo ya tengo una fórmula para esto, ¿no? La fórmula para esto, pues es la que calculé desde el principio, que dije que era la que iba a usar siempre, es esta. Y entonces, como tiene un menos aquí, pues puedo sacar ese menos y poner esa fórmula adentro de mi derivada. El menos se cancela con este menos de acá y entonces me queda esto de aquí. ¿Cómo ven, jóvenes? ¿Alguna pregunta acerca del 3? ¿No? Bueno, y el 4 dice aquí que se sigue inmediatamente de 2. De hecho se los voy a dejar de tarea que lo escriban bien, pero pues sí se sigue inmediatamente del 2. Ahorita me regreso. Si uno ve el teorema, dice, a ver, ¿qué dice el 2? El 2 dice que el residuo siempre es igual a la enésima derivada de f evaluada en un punto del intervalo, bueno, por n en factorial y por este factor, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues entonces, si uno se fija en 2 un momento y recuerda todo, dices, pues el residuo con valor absoluto, el valor absoluto pues no es tan importante, dices, pues el residuo es esto menos esto, ¿no? Y, bueno, de hecho, el residuo, pues es exactamente esta expresión. Entonces dices, pues esta expresión, esto que tengo aquí y esto que tengo aquí es exactamente lo que aparece en estos dos. Y aquí aparece la función evaluada en un punto adentro de este intervalo. Entonces dices, pues la función a un punto. Si uno recuerda quién era la norma, pues la norma es el supremo de los valores absolutos de las evaluaciones de la función, ¿no? En el intervalo correspondiente. Y entonces, pues ese, como es un supremo, pues tiene que ser más grande que este numerito de acá. Y entonces, pues inmediatamente puedo obtener esta desigualdad que me dice 4. ¿Cómo ven, jóvenes? ¿Alguna pregunta acerca de eso o no? No. Pues, bueno. Y entonces dicen, bueno, pues está bien, va. A ver, voy a decir, ¿qué voy a decir? Bueno, pues ya, lo que uno tiene que recordar, bueno, la prueba del teorema de Taylor es bonita, esta prueba es bonita. De hecho, ayer Andrés mencionó una idea que, que, que no sé si quiero decir, pero ya lo voy a decir. Este, este, a ver, cuando se inventó el cálculo y Taylor probó su teorema, usaba unas cosas mucho más complicadas para hacer la prueba. Y aquí hicimos un salto un poco raro, un poquito nada más, como que ayer Andrés nos dijo que como que esta diferencia era una función, ¿no? Y entonces cuando movíamos la t, como que estábamos moviendo, o sea, si uno no piensa que la x está fija, que la x también se mueve, entonces como que las Rn de t son funciones de funciones, no sé si me estoy explicando, y entonces, usando esa idea, fue que se descubrió, bueno, es que hay unas cosas que se llaman como espacios de funciones, donde los puntos son funciones. Y entonces, cuando se estudió el cálculo, se definieron unos espacios de funciones y luego se dieron cuenta que uno debe hacer esta prueba facilita del teorema de Taylor haciendo estas adecuaciones. Entonces, nada más es como una cosa que les estoy platicando, como un choro. Uno ya desde aquí empieza a ver la idea de que pues, a lo mejor uno puede aproximar funciones por funciones, como aproxima puntos por puntos, ¿no? O sea, en el espacio, en los reales, uno toma límites de puntos y converge un punto. ¿No será que se podrá este mismo razonamiento cuando uno tiene funciones y que éstas converjan a funciones? Pero bueno, de eso vamos a platicar luego, pronto, y por eso estoy tratando de decirlo en este momento, para que se vea este, que, bueno, que esta prueba, aunque parece muy fácil,
Bueno, a mí me parece muy fácil, no sé a ustedes, aunque parece muy fácil, viene de esta idea un poco rebuscada de aproximar funciones por funciones. Bueno, ya no voy a decir nada más, y entonces, bueno, ¿para qué sirve el teorema de Taylor, no? Recuerde usted que empezamos diciendo hace muchos años, ¿y qué tal si te dicen que calcules el seno de 2, ¿no? O el seno de 4, no me acuerdo qué ejemplo puse, creo que era el coseno de 2, ya no me acuerdo, pero bueno, voy a hacer una, ¿para qué sirve el teorema de Taylor? Pues para hacer ese tipo de aproximaciones. Esa fue como nuestra motivación para todo este choro del teorema de Taylor. Saber, esta parte que puse aquí ya la vimos, o sea, es algo que hicimos, es algo que hicimos hace mucho tiempo. Todo esto que está aquí, pues es algo que ya hicimos, y es que calculamos el polinomio de Taylor de la función seno, ¿no? De hecho, lo calculamos explícitamente, aquí hay una fórmula para él, y entonces dices, a ver, ¿será que este polinomio de Taylor es una buena aproximación del seno? Este, Esa es como la pregunta que teníamos, ¿no? O sea, como que decíamos, pues estamos como forzando las cosas para que para que el polinomio de Taylor sea una buena aproximación de la función. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo decido si el polinomio de Taylor es una buena aproximación o no? Pues para eso sirve el teorema de Taylor, ¿no? Ya tienes una forma de calcular el residuo, y entonces como tienes una fórmula para calcular el residuo, pues ya puedes decir qué tan buena es la aproximación si tú sabes cosas del residuo, ¿no? Por ejemplo, si supieras que el residuo se va a cero, pues entonces, que el residuo se va a cero, entonces la aproximación va a ser buena. Bueno, a ver, voy a tratar de decirlo más o menos rápido. Entonces estoy trabajando en la función seno, calculé en algún momento el polinomio de Taylor, ya no es importante, o sea, ya lo hice, es un trabajo que ya hice, bueno, ya dije cómo era, y entonces ahora me voy a preguntar qué onda con el residuo, ¿no? Y entonces uno dice, a ver, pues yo tengo una fórmula para el residuo, y de hecho pues como que la 4 es interesante, la 4 del teorema de Taylor es interesante por lo que voy a decir ahorita. Fíjense que en esta, bueno, tienes el polinomio de Taylor, ya lo calculaste, pero para calcular el residuo, pues lo primero que necesitas es saber las derivadas de la función, ¿no? Y en el caso del seno del seno, en el caso que estamos, que es el seno, las derivadas pues, son seno, coseno, menos seno, y así, ¿no? O sea, esencialmente tienes cuatro, ¿no? Seno, coseno, menos seno y menos coseno. Y todas esas, pues son, voy a decirlo así medio feo, son esencialmente pues, la misma, ¿no? Porque el seno y el coseno están muy relacionados. Pero bueno, dices, a ver, yo sé por el teorema de Taylor que el residuo, que el valor absoluto del residuo, lo puedo acotar por este numerito, ¿sí? Bueno, sí, por este numerito, ¿no? Este, este numerito que es el máximo de los valores de la derivada, de la n más 1 derivada, x a la n y n más 1 factorial. Y entonces tú te preguntas, bueno, ¿qué onda con este ejemplo? Fíjense que para este ejemplo, el residuo o una cota para el residuo es muy fácil porque dices, a ver, ¿quiénes son las derivadas? Pues ya dijimos que las derivadas son senos y cosenos, con más y con menos, ¿no? Pero no importa si es seno, coseno, si tiene más o si tiene menos, esas cuatro funciones están entre menos uno y uno, ¿no? Entonces, de hecho, su máximo, pues es uno. Y entonces, en realidad, pues cuando ya haces esa observación, dices, pues fíjate que pues no cuenta en mi ejemplo particular, ¿no? Porque ya dije que es uno. Entonces tengo, en realidad, que el residuo está acotado por esta fracción, ¿no? X a la n entre n más 1 factorial. Pero recuerde usted que usted ya sabe que ese límite es igual a cero, y entonces les voy a preguntar en este momento, ¿ya saben que ese límite es igual a cero, sí o no? Sí. Ay, creo que aquí le estoy poniendo ¿cómo se llama? Los hice un poco mal, déjenme pensarlo. Sí, aquí me estoy comiendo un n más uno, ¿no?
perdón, para que quede bien esto, aquí me estoy comiendo el n más 1. De hecho, este es n más 1. Ay, este es n más 1 y este es n más 1. Ah, sí. Pero ustedes sí saben que este límite es 0. Bueno, ya lo probaron en algún momento y de hecho de varias formas. Si no saben, pues ni modo, deberían de habérmelo preguntado, pero bueno, ya saben que es el límite cero. Eso quiere decir que estas cosas se van haciendo chiquitas, ¿no? No importa quién sea X, es el límite cero. Y entonces, no importa quién sea X, estas cosas se van haciendo chiquitas. Entonces, ¿cuál es la, o sea, o sea, ya después de hacer todo este análisis, cuál es pues la conclusión que uno hace de todo este análisis es que, pues fíjate que como este límite se va a cero y el residuo está acotado por ese límite, por decirlo de alguna manera, porque ya dijimos que esta parte no cuenta, entonces el residuo se va a hacer chiquito. ¿Qué tan chiquito? Pues tan chiquito como tú quieras, siempre y cuando la n sea grande, ¿no? O sea, que este límite se vaya a cero significa que cuando la n es muy grande, esa cosa ya está muy cerquita de cero. Y entonces la conclusión que tienes es que cuando n es muy grande, el residuo ya va a ser muy chiquito. Y entonces la diferencia entre la función y su polinomio de Taylor es totalmente despreciable. O en otras palabras, te puedes aproximar pues tanto como quieras a la función usando polinomios de Taylor. ¿Se entendió lo que dije, jóvenes, o no? Sí. Bueno, ya dijeron dos personas que sí, con eso es suficiente. Por ejemplo, si alguien te dice, calcula el seno de 2, y con un error de 10, de 1 entre 10 a la 4, es decir, que quieres que los valores, bueno, tu aproximación y el valor real del seno, su diferencia sea exactamente esta, ¿no? Bueno, menor que esta. O sea, que sea tan buena hasta 4 décimas, hasta 4 cifras decimales, ¿no? Y entonces dices, a ver, pues, ¿cómo le hago? Fíjense que por lo que dije acá arriba, pues el seno de 2 es el polinomio de Taylor de grado n en 0 en 2. Bueno, lo voy a decir rápidamente, residuo, pero siempre es menor o igual que el polinomio de Taylor evaluado en 2 más 2 a la n entre, bueno, ya estoy usando entre n más 1 factorial, ¿no? Eso es lo que está escrito acá, ¿no? ¿Se acuerdan que dije, pues en este caso no cuenta? Y de hecho, pues lo único que te queda es exactamente eso. Entonces el residuo es menor que eso, entonces tú puedes cambiar el residuo por esta expresión. Y entonces lo único que necesitas encontrar, dices, si yo quiero una aproximación tan buena como esta, lo único que tienes que asegurar es que este número sea suficientemente chiquito, ¿no? Y ahora dices, bueno, ¿y cómo hago suficientemente chiquito? Tú ya sabes que este límite es cero. Entonces, como este límite es cero, esta cosa pues se va a ir acercando a cero, pues conforme n crece, ¿no? Y entonces aquí ya no te quedan muchas opciones, pues estamos hablando de que quieres hacer un cálculo real, ¿no? O sea, a ver, ahí te va el número. Dices, pues lo que tengo que hacer es que yo ya sé que cuando n crece, este número se hace chiquito, y entonces dices, pues, ¿cuánto tengo que hacer la n? Pues depende de todos los números, bueno, de los números que aparezcan aquí, pero uno pues ya dice, pues ni modo, voy a empezar a meterle n's hasta que llegue, ¿no? En este caso, pues uno lo podría hacer así muy rústicamente y decir, pues voy a hacer n igual a 1, n igual a 2, hasta que llegue a 1, que esta cosa ya sea más chiquita que esto. Por supuesto, uno pues empieza, o sea, no vas a empezar con 1, ¿no? Empiezas como grande para tratar de hacerlo bien. Resulta que en este caso lo mejor que puedes hacer es ir hasta 11. O sea, cuando n es 11, ahorita digo porque 11 lo escribí como 2 por 5 más 1. Eso tiene que ver por la forma del polinomio. Pero cuando n es igual a 11, 2 a la 11 entre 11 factorial es este número, ¿no? Pero fíjense que lo que escribí yo aquí de veras no estoy usando ni porque si hubiera una calculadora, ¿para qué quiero esto? No, o sea, no estoy usando una calculadora, de veras lo estoy haciendo a pata y de hecho uno debería hacerlo así
porque en los exámenes presenciales de cálculo se les pide que lo hagan así. Y entonces aquí lo hice más o menos artesanalmente, o sea, sin calculadora. Y entonces dices, pues, ¿por qué cuando n igual a 11 me sirve? Pues fíjate que 2 a la 11 entre 11 factorial, pues se puede escribir como 2 a la 8 entre 2 a la 3. Y este 8, ¿de dónde lo saqué? Fíjense que el 11 factorial lo escribí aquí 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, bla, bla, bla. Y le fui sacando los 2, ¿no? Si dices, pues este 10 tiene un 2, este 10 tiene un 2, este 8 tiene 3 doses, este 6 tiene 2, este 4 tiene 2 doses y este 1 tiene un 2. Y entonces si junto estos tengo 1, 4, 5, 6, 7, 8. Y entonces este es mi 2 a la 8. Y digo, pues esos 2 a la 8 los voy a eliminar con todos esos 12. Y en realidad solo me van a quedar 2 a la 3, que es 8, que es el que puse aquí. Aquí, si se fijan, ya saqué los 12, puse 11, 5 por 2 es 10, luego tengo 9, luego tengo el 8 se me fue totalmente, luego tengo el 7, luego en lugar de este 6 voy a tener este 3, aquí tengo el 5, este 4 se me fue, el 3, el 2 también se me fue y ya nada más me queda esto. Y uno puede hacer esa multiplicación y yo sí la hice así a mano y le queda 8 entre 1500, 155.925 y cuando hace la división pues ya le queda esto, que si se fija uno pues ya es más chiquito que esto. Y entonces ya para decir quién es el seno, quién es una buena aproximación del seno de 2, dices, pues el seno de 2 va a ser igual al polinomio de Taylor de grado 11, ¿no? Pero acuérdense que el polinomio de Taylor de grado 11, acuérdense que la mitad de los términos, bueno, algunos términos se van a cero, algunos términos desaparecen y solo aparecen los impares, ¿no? Aquí lo calculé, o sea, solo aparecen los impares, de hecho, esta parte de aquí es el polinomio de Taylor de grado 11, ya evaluado en 2, que no se ve muy difícil, ¿no? Es 2 menos 2 a la 3 entre 3 factorial, más 2 a la 5 entre 5 factorial, más 2 a la 9 entre 9 factorial, más 2 a la 11 entre 3 factorial, más al residuo, ¿no? Pero yo ya sé que este residuo es este numerito, es menor o igual que este numerito, que de hecho, pues es menor o igual que este numerito. Y entonces, si yo omito esta parte, pues tengo una aproximación del seno de 2 tan buena como quería. ¿Cómo ven, jóvenes? ¿Se entendió todo lo que dije o no? Sí, le salió mayor el error, ¿no? ¿Me salió mayor el error? No, bueno, me salió menor, ¿no? No entendí, perdón. Ajá, le salió 0005 y quería menos de 0001. ¿En serio? Ya no sé. Sí, está mal. ¿Cuánto es 8 entre 155.925? No sé, a lo mejor sí lo hice mal. 8 entre 155.925. Es que me Profe, equivoqué aquí. es que antes de eso era 2 a la n más 1, ¿no? Como quiera. No entendí eso, pero ahorita veo. Es que 8 entre esto es así. Es que aquí lo escribí mal, ¿eh? O sea, no me salió mal. Solo lo escribí mal. Esto es 0.0. Aquí hay 4 ceros, pero no sé cómo es. Aquí me faltó un 0. Ya decía yo que no lo hice mal. Perdón, ¿qué me decías del 2n más 1? En el residuo, cuando hace la desigualdad, era 2 a la n más 1, ¿no? No, mi Sí. n es... Sí, yo también iba a preguntar eso, donde dice menor o igual el polinomio más 2 a la n, según yo arriba también es 2n más 1. No sé de qué están hablando, jóvenes, la verdad. Arriba del 8 por 11 por 9 por 7, arribita, lo que se ajusta arribita. 8, 9 por 7. Abajo del 0.001. ¿De qué hablan? Sigo sin entender. O sea, En el díganme. renglón donde dice seno de 2 hasta el Ajá, final, sí, pero dime qué está mal ahí. pues se supone que es x, o en este caso 2, a la n más 1, Ajá. ¿no?
Tienes razón, es 2 a la n más 1. Gracias. Es que no sabía dónde era. Ya. 2 a la n más 1. Ah. Y entonces hice malas cuentas. Es que lo había escrito mal desde el principio, ¿verdad? Pero después sí usó el mismo número, arriba y abajo. Bueno, sí es el mismo número. Entonces, de hecho, la n es 10, ¿no? Más bien lo que estoy diciendo. Bueno, no importa. Sí, a ver, lo voy a poner así para corregir todo. Entonces aquí n más 1 es 11. Sí, sí, tengo ese error porque venía yo cargando. Y entonces este sería el polinomio de grado 10 con centro en 0, ¿no? Este de aquí. Bueno, sí, estaba mal esa parte. Bueno, pero aparte de todos esos errores. Bueno, pero sí ves, Andrés, que sí me equivoqué. Ya hiciste pregunta, ¿eh? O ya no te interesa. Perdón, dejé de escuchar. Que si sí hiciste la división de esta 8 entre no sé qué. Ah, no, le creo. Pues yo la hice a mano, entonces no me creo tanto, pero bueno. Yo esperaba que alguien lo hiciera con una calculadora. Bueno, Paola preguntaba que si 0.005 era menor que 0.001, pero creo que ya te respondimos, ¿no, Paola? Sí, gracias. Ok, va. Y bueno, entonces uno puede hacer estos cálculos y lo que estoy tratando de decir es que uno los puede hacer sin usar una computadora, por supuesto. Porque ya hay, por supuesto, programas que están cargados que te hacen esto, ¿no? Sus calculadores hacen cosas de este estilo. Pero bueno, eso si a alguien le interesaba el seno de 2, eso es como un ejemplo. Y de hecho, se les va a pedir en su examen que hagan cosas de este estilo. Entonces yo sí le echaría un ojo a este procedimiento para ver si de veras lo pueden hacer. Otra cosa, por Perdón, ejemplo, profesor, cuando dime. escribió n igual a 11, bueno, que lo corrigió, abajo escribió 2 por 5 más 1, dijo que eso debe dejar así. ¿Por qué? ¿O solo era Sí, por? porque es que n es igual a 11, ¿no? Y entonces, es que, a ver si no dije por qué, yo ahorita te digo por qué, rápido. Acuérdate que el polinomio de Taylor está dado, bueno, es que en este caso n es 10, ¿no? 4, 5. Fíjate, a ver, voy a decirlo rápido, ¿no? Es que en este caso, y lo voy a apuntar aquí rápidamente, n es 10, ¿no? Y de hecho, el que quiero escribir como, ya no sé qué estoy haciendo, espérame un segundo. Es que dije que esto era importante después, pero en realidad como estoy haciendo n más 1 igual a 11, entonces n es 10, y entonces lo importante es 2 por 5, que n se puede escribir. No, porque el polinomio de grado 10 es el mismo. Ya no sé qué estoy haciendo. N igual a 11. N es igual a 11. Ya no sé qué estoy haciendo. Espérame un segundo. N es igual a 11. Entonces tengo que fijarme en el polinomio de grado 10, ¿verdad? En el polinomio de grado 10. Ajá. En el polinomio de grado 10. Ok, lo voy a decir así porque ya no sé. A ver, como lo hice para n igual a 11, entonces en realidad, esta desigualdad la tuve para n igual a 11. Y entonces, está chido que así logro la aproximación. Este número me sirve para lograr la aproximación que quiero. Pero en realidad, el polinomio que me interesa es el de 1 menos, ¿no? El polinomio de grado 10, de grado 10. Ajá. Y entonces el que debía haber escrito, pero acuérdate que bueno, ahora sí viene la parte de por qué lo puse como 2 por 5 más 11, pero es que estaba mal lo que había hecho.
Si te acuerdas, cuando calculamos el polinomio, habíamos dicho que para los pares, el polinomio de Taylor de esta función seno, los pares, era lo mismo que el anterior, ¿no? Se acuérdate que en los pares no cuenta este coeficiente, entonces tienes que regresar uno, ¿no? Y entonces, en realidad, el polinomio que nos interesa de Taylor es el de 9. O sea, el que nos interesa, de hecho, es el de 9. El que de veras nos interesa es el que de veras hay que calcular de veras es cuando n es igual a 9. Y ahora sí, 9 se escribe como 2 por 4 más 1, ¿no? Y entonces en mi polinomio de Taylor debe de haber 5 de estos sumandos. Y eso es lo que quiero checar ahorita, a ver si es cierto. Y entonces debería de haber 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora sí, por eso era importante escribirlo de esta manera. ¿Sí me expliqué o no? Sí, creo que sí. ¿Sí o no? Sí, Es que sí. este es un caso raro porque el polinomio de Taylor está dado como en términos de este numerito, ¿no? O sea, en realidad dices, ay, pues es que aquí como que habría que tener 9, pero en realidad no hay 9, o sea, el que lleva la pauta es que fue lo que comimos aquel día, no sé si te acuerdas, que dijimos, primero tienes que escribir n como 2m más 1, y ¿cuántos hay en el polinomio? Pues hay m más 1, ¿no? O sea, hay m y o sea, del 0 hasta el m, hay m más 1 cosas. Entonces, ya que puse esto, en el de 9, en este caso particular, va a haber este número más 1 cosas, ¿no? Y entonces son 5, y entonces ya chequé que efectivamente estoy poniendo 5 cosas aquí. Bueno, no sé si eso contestó tu pregunta, lo enredó más, Talia. No, Pero es sí, que me había sí. equivocado desde el principio. Pero por eso había yo hecho esa observación, ¿no? De que me había equivocado desde el principio, pero bueno. Pero ¿No igual, faltas de 7? sí, eso. ¿Mandé? Que Me hace faltan de falta 7. uno, ¿verdad? Más bien, en lugar del 11 debería estar un 7. Sí, es que entonces esta parte está mal, ¿no? Es que aquí lo escribí mal otra vez, y entonces lo que tengo que tener aquí es 2 a la 7 sobre 7 factorial, y luego acá debería de poner 2 a la... ¿Qué era? 1, 2, 3, 4 a la 9, ¿no? Entre 9 factorial, y ahora sí, ya, ahí está. Ese es el polinomio de grado 9, ¿no? Que es el que estoy escribiendo. O sea, que es el que, según dije, necesitaba aquí, ¿no? O sea, necesito el de 10, pero en realidad el de 10 es el de 9, por lo que observamos arriba. Bueno, no sé si ya con todas esas justificaciones, con todas estas correcciones ya quedó bien el ejemplo. Ustedes díganme, jóvenes. Sí, solo que también, ¿cómo es que dijo? El 9 o el 11 sirve. No, de hecho, cuando dije eso, dije, a ver, voy a tratar de decir lo que dije otra vez. Cuando dije eso, dije, pues fíjate que tú tienes esta parte que sí puedes calcular, y tienes esta parte que pues es la que se va a cero. Entonces yo dije, yo quiero una que sea más chiquita que esto, ¿no? Y entonces lo único que tienes que asegurarte es que este número sea más chiquito que el número de arriba. Y entonces lo que dije es, pues ahí no te quedan muchas expectativas. Tú sabes que esto se va a ir a cero, y entonces tú sabes que cuando la n crece, pues el número se va haciendo chiquito. Y dije también, espero que lo vuelva a decir bien, dije que pues no tienes muchas opciones. Lo que te tienes que empezar a hacer es pues echar n's hasta que le des. Y pues no vas a empezar con n's chiquitas, ¿no? Entonces puedes empezar a echar n's grandes. O sea, aquí es ¿cómo se dice? Pues es un juego de qué tan, pues te vas grande y dices, no me alcanza, entonces me tengo que ir más grande. O si ya te pasaste y dices, pues a lo mejor me puedo regresar tantito. Pero es un juego de decir cuánto es este número, o sea, ir echando valores. O en otras palabras, ir viendo cómo se comporta este límite, ¿no? Para cosas muy específicas. No sé si eso responde tu pregunta, dime. Sí, sí, gracias. Sí, o sea, ahí es el clásico, pues adivínele usted. Bueno, no adivínele, ¿no? Pruébele y a ver
O sea, pruébele y trate de hacerlo pues más o menos bien. Por supuesto, le puedes dar a la primera o podrías estar ahí un buen ratito dándole, ¿no? ¿Qué hacemos con el supremo de los valores absolutos? No existe. Ah, pues no podemos hacer nada, Saúl. O sea, Saúl nos pregunta qué hacemos con el supremo de los valores absolutos. No existe. No podemos hacer nada, o sea, bueno, no sé si lo quiero decir así. Lo que quiero decir en este momento es que, pues ese supremo absoluto, pues no tiene por qué existir teóricamente. Pero si tu función es agradable, a ver, acuérdate que ese supremo está definido aquí, bueno, está definido aquí el supremo, pero en realidad lo que estás tomando es el supremo de la n más 1 derivada, ¿no? Y entonces, pues, no tendría por qué existir esa norma, pero para funciones agradables existe, no solo existe, sino se puede decir quién es. Estoy hablando de funciones que son súper chidas. Entonces, todo esto del teorema de Taylor está dado para que uno pues no se puede aplicar así en general, así para funciones muy generales, sino todo está construido para que nuestros casos especiales de funciones, las que usamos, casi siempre va a existir. No sé si ya me expliqué, Saúl, tú dime. Pero dime algo, ¿eh? A ver, ahorita voy a seguir hablando de eso, ¿eh? De hecho, otra vez, esa norma no tendría por qué existir, pero bueno, no sé si se acuerdan que alguna vez estábamos platicando de unas cosas y me preguntaron, bueno, pero es que para que pueda yo aplicar ese teorema, pues necesito un montón de hipótesis. Y sí, para que puedas aplicar, pues para que de veras sepas que el polinomio de Taylor se va a aproximar bien a la función, que los polinomios de Taylor se van a aproximar bien a la función, pues vas a necesitar un montón de cosas. Lo que pasa es que toda esta teoría está pensada para funciones que sí cumplen un montón de cosas. ¿Como cuáles? Pues como el seno. Pero dices, ay, pero el seno sí lo conozco más o menos bien. Una que según tú conoces muy bien, pero no creo que conozcas tan bien, es la exponencial. Y entonces otra vez te preguntas, a ver, primero que nada, a mí la exponencial me sacaba mucho de onda cuando era yo estudiante, porque primero uno no sabe bien quién es seno. Y bueno, y es una función que es igual a su derivada, también eso está raro. No sé si ustedes crean que la exponencial es una función que de veras conocen, pero bueno. También calculamos hace algún tiempo, y aquí nomás copié y pegué, el polinomio de Taylor para la exponencial, y de hecho es que está bastante bonito, ¿no? Entonces tenemos una expresión, y aquí no hay que hacer ningún choro con la n, aquí la n sí aparece en todas, y bueno, entonces aquí calculamos el polinomio de Taylor para la exponencial. Y entonces la pregunta que uno se haría es si de veras, si de veras los polinomios se van acercando bien a la función, ¿no? Y otra vez uno dice, pues aquí me comí un valor absoluto. Fíjense que sí lo escribí bien. Aquí sí puse la norma de la n más 1 derivada, entre n más 1 factorial, y aquí sí le puse el n más 1, ¿no? Otra vez estoy pensando en el polinomio de Taylor evaluado en 0, y por eso estoy pensando en el residuo, el polinomio de Taylor centrado en 0, y por eso estoy pensando en el residuo centrado en 0, ¿no? No sé si se acuerdan, pero hace muchos años probaron que 2 era menor que y era menor que 4, eso usando integrales. Bueno, si no te acuerdas, pues ahí lo checas en tu casa, pero tú dices, si esto como que no es una buena aproximación de, ¿no? Ahora voy a decir un par de cosas como para qué sirve este polinomio de Taylor en este ejemplo particular de la función exponencial, ¿no? Bueno, yo tengo este residuo, y bueno, en este caso, recuerda que pues la exponencial, pues todas sus derivadas son la misma exponencial. Y entonces tú dices, bueno, voy a hacer un dibujo acá para que más o menos se vea. Tú dices, bueno, pues yo sé que la exponencial, su derivada es la exponencial, ¿no? Pero suponte que mi polinomio está centrado en 0, ¿no?
Y voy a poner una X, la X por aquí, porque por ahí me gusta para el dibujo, pero no tendría por qué estar ahí, podría estar en cualquier otro lado. Y entonces tú dices, a ver, desde 0 hasta X, pues la exponencial, que dices que tú conoces muy bien, se ve, ay, ya no sé cómo lo voy a poner, a la 0 es 1, ¿no? Entonces aquí está la exponencial, pues se ve como así, ¿no? Y entonces tú dices, ay, ¿te acuerdas que este teorema de Taylor me hablaba de un intervalo pues a donde se centraba el polinomio y el X que me estaba interesando calcular? Sí, entonces me está hablando de este intervalo. Y entonces, esta norma, esta de aquí está, pues, o sea, solo me interesan puntos en el intervalo correspondiente, ¿no? Porque estos son los que me sirven cuando estoy haciendo dices, a ver, como la enésima derivada es la exponencial, o sea, es esta función que yo tengo aquí, pues la exponencial es una función que no solo es continua y diferenciable y todo lo que quieras, sino además es una función creciente. Pues ¿por qué? Porque su derivada es positiva, ¿no? Pero bueno, es una función creciente. Y entonces, si yo me quiero fijar en ese máximo, en este número que aparece aquí, pues el máximo va a tener que ser, como es una función creciente, el máximo va a tener que ser pues la función evaluada en el extremo derecho del intervalo, ¿no? Es decir, este monito de aquí es el máximo de la función en este intervalo, o sea, la altura de ese monito ahí es el máximo de la función en ese intervalo. Y entonces dices, a ver, entonces, si uno trata de resumir esto que estoy diciendo, por supuesto acá lo tomé del lado derecho, en este caso tenemos, o sea, siempre cuando estés del lado derecho, dices, pues en este caso tenemos que el residuo va a ser menor o igual que e a la x, que va a ser o sea, ya estoy pensando que x está como fijo en este momento, y entonces, pues va a ser, el residuo va a ser e a la x, que es el máximo de esto, o sea, es este número, ya es un número fijo, y luego el valor absoluto de x también es un número fijo, multiplicado por esto, ¿no? O sea, estoy diciendo, este número más o menos sé cuánto es este, y esto pues es lo mismo que aparece del otro lado, ¿no? Y entonces dices, pero fíjate que aquí, o sea, antes de que pase a lo siguiente, aquí ya ganaste, o sea, ya dijiste, ya estoy. ¿Por qué? Porque fíjate que ya que fijas X, esto es un número fijo, y este límite, bueno, esto también es un número fijo, pero este límite se va a ir a 0, ¿no? Y entonces otra vez, pues este número no le puede afectar a este número ya no tiene n's, ¿no? Entonces, cuando n crece, pues esto se va haciendo chiquito, y como esto es un número fijo, este de acá, entonces tú vas a poder hacer el residuo tan chiquito como quieras. Y entonces eso significa, en este caso otra vez, que pues, ¿qué es lo que tienes que hacer para calcular la exponencial en cualquier número? Pues solamente irte a una n muy grande. ¿Qué tan grande? Pues eso va a depender de qué tan buena quieras tu aproximación. ¿Se entiende o no? O sea, es la misma idea, pero dices, pues aquí ya gané porque la enésima derivada es chida, es la exponencial, y de hecho es una función creciente. Entonces yo puedo decir específicamente quién es este número, y entonces puedo decir, pues ya este residuo solo depende, bueno, esto ya no depende de la n, este residuo solo depende de este límite que yo ya sé que se va a 0. ¿Se entiende lo que digo, jóvenes? O sea, nada más para... Ay, Paola nos preguntó por qué es igual, pero ya no supe de cuándo hizo esa pregunta, pero bueno, ya nada más para finalizar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, en este caso, también muy particular, o sea, muy particular, estamos haciendo casos muy particulares, nada más les digo para que Saúl diga, pues es que todos estos análisis los estamos haciendo en casos muy particulares con funciones súper bonitas, y entonces, pues, ¿cómo haces este análisis? Pues hay que hacer caso por caso. Oye, Paula, ¿nos quieres decir qué nos estabas preguntando o no? Ajá, bueno, es que fue cuando empezó a decirnos de esta función. La cuarta propiedad del teorema nos dice que es menor o igual, ¿no?
Entonces, sí, aquí, ajá, y entonces y aquí, porque es preguntaba igual, por qué pues se daba la igualdad. porque lo escribí mal, porque es Ah, menor o igual. Gracias, perdón. Sí, gracias, pero sí es menor o igual, ¿no? Y entonces, de hecho, bueno. Ahora, bueno, esto, o sea, lo que dije hasta aquí, para arriba, o sea, lo que está escrito para aquí hasta arriba, dice, pues el polinomio de Taylor de verdad aproxima la función. Ahora, quiero hacer, este, quiero hacer un caso de particular de, de, de aproximar un número. Y de hecho, el número que quiero aproximar es E. Acuérdense que ya les dijimos ya les dije que cuando lo definieron E, por ahí debieron de haber probado que E estaba entre 2 y 4, ¿no? Acuérdense que E es el número que cumple que la integral 1 hasta ese número de 1 entre t de t, o sea, la integral del logaritmo, es es igual a, ¿cómo es? No, que el logaritmo es 1, ¿no? Es el número que cumple que su logaritmo es 1. Bueno, y de ahí sacas que está entre 2 y 4. Pero dices, esta aproximación está bien chafa de él, ¿no? Yo quisiera una mejor aproximación de él. Pero bueno, esta sí la voy a usar para llegar a una mejor aproximación. Y ahorita digo por qué está interesante este método, ¿no? Y entonces dices, pues fíjate que en este caso, bueno, en este caso tenemos eso, ¿no? Y entonces tú dices, pero yo sé que es un número entre 2 y 4. Ya lo probé antes. Y entonces, pues esta expresión yo la puedo acotar por 4, porque es menor que 4, elevado al valor absoluto de x, y esto lo dejo tranquilo, ¿no? Entonces, pues fíjate que a lo mejor cuando ya quieras hacer aproximaciones de verdad, dices, ¿te acuerdan que habíamos dicho, pues hay que calcular, ¿cómo se llama? Hay que intentar hacer este chiquito, que ya sabemos que sí se va a hacer chiquito, o sea, no estamos haciendo un intento así de, intenta a ver si sale, o sea, tú ya sabes que se va a ir a cero, no sabes qué tan rápido, y entonces eso es lo que necesitas decidir, qué tan rápido se va a cero para que puedas hacer tus aproximaciones. No es que estés intentando a ver si de milagro te sale, tú ya sabes que esto se va a ir a cero, y dices, pues voy a intentar que se vaya, voy a intentar n's para obtener aproximaciones tan buenas como yo quiera, ¿no? Y bueno, y intentar aproximaciones con E, pues está feo porque no sabes exactamente cuánto vale E. Entonces dices, pues mejor lo cambio por 4 y digo, pues este igualmente se va a ir a 0 y va a acotar al anterior, o sea, este nuevo acota al anterior, y igualmente se va a ir a 0 y mejor hago aproximaciones con esto. Ahorita les digo un poco más de esto, déjenme terminar esto y dices, a ver, lo primero que yo quisiera para hacer aproximaciones de la exponencial es tener una buena aproximación de E, ¿no? Y entonces dices, a ver, ¿cómo hago una buena aproximación de E? Ahora la voy a querer que sea más chiquita que un décimo, ¿no? Y entonces dices, pues ya nomás tengo, bueno, que en el caso de que si quiero una aproximación de E, fíjense que como quiero una aproximación de E, estoy pensando que x es igual a 1. Y entonces, en mi caso particular, o sea, cuando x es igual a 1, esto se transforma en 4 a la 1, que es 4, por 1, que a la que sea es 1, entre algo factorial. O sea, en realidad es 4, esto, bueno, no sé si debe de escribirlo, pero, o sea, ahorita estoy interesado en el caso de que x es igual a 1, y en el caso de que x es igual a 1, esa expresión en realidad es 4 entre n más 1 factorial. Entonces, en mi caso particular que quiero, algo pasó, ya no sé qué hice, pero dejé de compartir pantalla. Espérenme un segundo. Ok. Ya se ve, ¿verdad, jóvenes? sí. Sí, Va, entonces estoy en el caso x igual a 1 porque quiero una aproximación de que E se puede escribir como E a la 1, ¿no? Y entonces dices, otra vez, en el caso particular de x igual a 1, la expresión que tengo acá arriba no es otra cosa que 4 entre n más 1 factorial. Entonces yo la quiero hacer chiquita, nomás nomás tengo que hacer este número suficientemente chico. Por ejemplo, en este caso, bueno, aquí debe haber puesto menor o igual, perdonen ustedes.
No sé dónde que puse. Aquí debe haber puesto menor o igual como me dijo Paola desde el principio. Y entonces dices, pues el residuo en este caso es 4 entre n más 1 factorial. Y entonces dices, a ver, ¿qué pasa cuando n es igual a 4? Cuando n es igual a 4, pues esto me queda 4 entre 5 factorial, que por cierto es más chiquito que un décimo. Ya no voy a decir por qué, pero o sea, con n igual a 4 ya tengo una buena aproximación entre un décimo, o sea, mejor que un décimo del residuo, ¿no? Y entonces dices, a ver, voy a hacer algunos cálculos, o sea, me interesa el polinomio de grado 4 de la exponencial centrado en cero. Ese ya dijimos que tenía una fórmula muy facilita, aquí está. Y entonces dices, pues en este caso voy a tener, pues uno lo puede ver y dice, bueno, ya que lo evalúo en 1, pues tengo 1 más otra vez, o sea, cuando evalúas en 1 tienes este 1, aquí un 1, aquí 1 sobre 2 factorial, 1 sobre 3 factorial, y me interesa el de 4, ¿no? Entonces voy a llegar 1 entre 3 factorial y 1 entre 4 factorial, ¿no? Que fue lo que escribí aquí. Entonces es el polinomio de grado 4 más R, ¿no? Pero yo sé que R es más chiquito que un décimo, ¿no? Y entonces dices, pues bueno, fíjense que, pues que entonces el A1 se puede escribir de esta manera, y entonces dices, pero eso no más es 2, y si uno hace las cuentas, ya no las voy a hacer, estos tres solo dicen que, bueno, solo suman 17 entre 24, y luego R suma menos que un décimo, y entonces si uno pone un décimo aquí y hace esta suma, obtiene este número de acá, que por cierto es más chiquito que 1, y entonces dices, pues en realidad la exponencial, pues mis cotas para el número E eran medio chafas, o sea, el 2 lo conservo y entonces el 3 lo pongo aquí. Entonces, pues ya tengo una mejor aproximación de, ya sé que está entre 2 y 3. Y como para qué quisiera yo saber qué está entre 2 y 3, porque si ya sé esto, entonces dices, pues este límite ya no estaba tan chido, ¿no? Está medio fuera de lugar. Mejor, ahora que ya probé todo esto, puedo poner un 3 aquí y entonces usando esta mejor, puedo hacer aproximaciones mejores de lo que quiero. En particular de E, si es que quisiera más aproximaciones de E, pero si quisiera aproximaciones como ejemplo como de E cuadrada o de E cúbica, no sé, de algunas de esas cosas, mejor uso 3 en lugar de 4 porque ya probé que E está entre 2 y 3. Claro, lo ideal sería usar E aquí, ¿no? Pero, pues, acuérdense que esencialmente, pues, no lo pueden calcular, pues. ¿Me expliqué todo eso, no? Díganme. ¿Por qué sumamos R si no sabemos el signo? ¿Cómo que no sabemos el signo? No te entendí. Es que igual el teorema nada más nos habla del valor absoluto. No. El teorema de Taylor dice que, ahí no estoy hablando del valor absoluto, el teorema de Taylor, acuérdate que el residuo es, ¿dónde está el teorema de Taylor? Ya me perdí. Acuérdate que ahí no estoy usando la desigualdad. El teorema de Taylor dice que el residuo, ¿dónde está? Que el residuo es f menos el polinomio de Taylor, ¿no? Entonces, f es igual al polinomio de Taylor más el residuo, que es lo que estoy diciendo ahí. Pero cuando hacemos la desigualdad, realmente no sabemos. No, a ver. Primero dime si estás de acuerdo conmigo. Ajá, F sí. es igual al polinomio de Taylor más el residuo, ¿sí? ¿O Ajá, no? sí. Y entonces, si regreso acá, lo único que dije yo acá es, esto es f evaluada en 1, ¿no? Es el polinomio de Taylor, que ya lo evalué en 1, el polinomio de Taylor evaluado en 1, más el residuo. Y aquí hasta se me olvidó poner que el residuo debe ser el residuo n0 evaluado en x. Y ahí voy bien. Y a lo mejor dices, pero bueno, pues aquí me faltó evaluado y además es evaluado en 1. No sé por qué puse ahí en x, evaluado en 1. Y entonces aquí está, pues esos ya los calculo. N0 evaluado en 1.
Y ahora sí, aquí estoy usando que el residuo n0 evaluado en 1 es más chiquito que un décimo, porque aquí lo que hice, creo que me salté un paso, es decir, pues esto es más chiquito, si quieres lo pongo acá abajo, esto es más chiquito que 2 más 17 entre 24 más un décimo, ¿no? Porque acuérdate que el residuo es más chiquito que un décimo, que es lo que dice acá arriba. Entonces, si metes en medio, ahí arriba, eso es exactamente lo mismo que 2 más 194 entre 240, que es, pues, menor que 3. Pero para obtener esa desigualdad de que el residuo evaluado en 1 es menor que 194, ¿no utilizó el teorema? Sí, aquí ya estoy utilizando, aquí ya estoy utilizando teorema, o sea, para obtener esta desigualdad, esta de aquí, utilicé el teorema, ¿no? O sea, utilicé la fórmula esta para el residuo, para obtener Exactamente. esta Y desigualdad. ese trae valor absoluto. Entonces, bien puede ser que el residuo no sea menor que un décimo, sino mayor que menos un décimo, ¿no? Entonces no sabemos bien la desigualdad que cumple. El de pollo. Pero El de pollo con el de pollo con. no te entendí, a ver, dímelo otra vez, ¿qué dijiste? Es que yo digo que ahí faltan el valor absoluto, donde está al lado de n igual a 4, porque estamos utilizando el teorema. Entonces ahí faltaba el valor absoluto, que nos dice el teorema. Entonces bien puede ser que el residuo sin valor absoluto no sea menor a un décimo. Ajá. ¿O sí? O sea, tú dices, aquí tienes que poner valor absoluto. Estamos totalmente de acuerdo. Ok. No, sí, ya. Aquí tienes que poner valor absoluto, pero lo que no sé, o sea, eso sí estamos de acuerdo, ahí tienes que poner valor absoluto. Pero, o sea, bueno, sí, a lo mejor tienes razón, no sé qué quiero decir en este momento, pero es que el valor absoluto de Rn0, 1 sea menor que un décimo, eso quiere decir que está entre ¿qué? Entre menos un décimo y un décimo, ¿no? Eso es lo que me estabas tratando de decir, Paola. Dime, Ok, sí. ¿sí o Pero no? no hay probabilidad de que se nos aleje un poquito más de lo que queríamos, ¿no, verdad? No importa, o sea, está atrapado en un intervalo chiquitito, o sea, esa es como la cosa. Pero Ah, puedo, ok. o sea, sí tienes razón, o sea, a ver, creo que lo que me estás tratando de argumentar es que me faltaba el valor absoluto. Pero sí estoy usando esto, ¿no? O sea, si aquí tienes razón, aquí me faltó el valor absoluto, en eso tienes toda la razón. Pero yo puedo cambiar esta desigualdad por esta, ¿no? Y de cualquier manera, cuando quiero hacer esta, pues sumo esta, que era la que tenía antes de quitar el valor absoluto. No sé si me expliqué, pero bueno. Ok, sí, sí. Muchas O sea, gracias. o sea, sí, no importa el signo del residuo, porque el valor absoluto tiene esta propiedad y además el residuo está ahí atrapado en un intervalo chiquitito. Bueno, estás pensando que está atrapado en un intervalo chiquitito y entonces pues, en realidad no te importa el signo. Pero bueno, no sé si eso responde a tu pregunta, la verdad. Sí, gracias. Pero creo que eso era lo que me estás preguntando. Va. Y entonces, pues yo creo que este es un buen momento para irnos al sándwich. Pero antes de irnos al sándwich, quiero que quede bien clara la idea un poco de lo que decía Saúl. O sea, ¿qué estamos haciendo? O sea, el teorema de Taylor, pues uno cuando lo ve dice, ay, sí, está bien bonito, ¿no? O sea, está bonito, te da una fórmula para el residuo, bla, bla, bla. Se puede aplicar de estas maneras, pues bonitas, pero en realidad está diciendo que tu función es súper bonita, ¿no? Y uno puede, o sea, y uno tiene este sentimiento encontrado que empieza a pensar, bueno, si la función es tan bonita como para qué necesito el teorema de Taylor. Pero no es cierto eso de que si tu función es bonita, no necesitas el teorema de Taylor, porque, bueno, no sé, ya les dije a ustedes, a lo mejor piensan que conocen al C, conocen a la exponencial, pero si alguien les pregunta ya propiedades de la exponencial, propiedades tan facilitas como decir cuánto es seno de 2 o cuánto es la exponencial en 1, pues eso ya no lo pueden
responder así como, ay, sí, el seno de 2 es fulanito tan fácilmente, ¿no? Nomás evaluando, pues, es lo que estoy diciendo. Y entonces, pues, aunque el seno parece una función muy, muy agradable, pues o sea, tiene su chiste, pues, no sabe, ya les dije, no saben cuánto es el seno de 2. Pues, si no sabes cuánto es el seno de 2, entonces yo te diría que no conoces bien al seno. Pero bueno, o sea, no lo puedes calcular. Y estamos hablando de cálculos de que lo puedas hacer con tu pluma y tu lápiz y solo tu mentecita, ¿no? ¿Sí me expliqué o no, jóvenes? Y entonces Saúl dice, bueno, pues es que le estás pidiendo un montón de cosas. Este, pues sí, pero hay funciones que cumplen ese montón de cosas para los cuales me interesa saber pues ciertos valores o cosas un poco más teóricas. Después vamos a ver que este polinomio de Taylor nos ayuda porque al final de cuentas el polinomio de Taylor es un polinomio. Y un polinomio, ese sí lo conoces y lo conoces de verdad, ¿no? Y entonces, pues lo único que tienes que asegurar es que el residuo sea chiquito, ¿no? Y entonces, a ver, como que el paso natural es decir, bueno, por ejemplo, para estos ejemplos, lo que me estás diciendo, o esencialmente lo que estás argumentando en estos ejemplos muy particulares, es que, pues si la n se hace grande, el polinomio, o sea, o sea, lo que me estás argumentando para estos casos muy particulares es que si yo me voy a una n muy grande, el polinomio ya se parece mucho a la función, ¿no? Mucho, o sea, de verdad el residuo se hace chiquito, bien chiquito. Este, y entonces dices, para estos casos particulares, el polinomio se parece a la función. Entonces, lo que me está diciendo es, si quieres una aproximación o algo que se parezca mucho a tu función, que sea un polinomio, pues vete con n grande. ¿Qué tan buena la quieres? Pues eso depende del problema, pero pues entre mejor la quieras, pues la n tiene que ir subiendo, ¿no? Tiene que ir creciendo. Y entonces si la n va creciendo, pues entonces mi pregunta natural era, bueno, ¿y por qué te haces? Y pues yo en estos ejemplos particulares, pues ¿por qué no de una vez los haces todos? O sea, todos. O sea, a ver, lo voy a tratar de decir. O sea, el polinomio de Taylor, pues es de la forma, ahorita digo un poco más, es de la forma A1, bueno, es un polinomio, ¿no? Entonces, de hecho, los que tengo, los que hice particularmente, pues son polinomios centrados en cero, o sea, A2, X al cuadrado, bla, bla, bla. Y los A's tienen su fórmula que ahorita no me va a importar tanto, X cúbica, y aquí me faltó el acero, pero bueno, espero que me lo perdonen, ahí ya lo puse, y entonces yo te digo, pues hazlos de una vez todos. ¿Qué significa todos? Pues, ¿por qué no mejor te fijas en la serie, en una serie de potencias infinita? Y, y entonces, si tú me estás diciendo que cada vez que la n crece, el polinomio de Taylor se acerca más, pues ¿a poco no suena congruente decir que la serie, o sea, que la función va a ser igual a la serie? Porque pues acuérdate que esa es una serie de potencias, ¿no? Lo que estoy tratando de poner ahí es una serie de potencias. Y las sumas parciales, pues son los polinomios si te paras hasta la n, hasta alguna n, ¿no? Entonces, pues si todos estos polinomios son los de Taylor, ¿por qué no mejor construir una serie? Y como los polinomios de Taylor son las sumas parciales de la serie, entonces pues lo que va a tener que pasar es que la función tiene que ser igual a la serie. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, jóvenes? O ya lo dije muy complicado. Sí, sí, se entiende. Saúl dice que sí. Y entonces yo creo que es, bueno, reinicia el sándwich. Entonces uno lo que debería hacer en este momento es decir, pues haz el salto natural. O sea, ¿para qué te fijas en polinomios? Pues mejor fíjate en series. Al fin de cuentas, pues ahí vas a tener una igualdad exacta, ¿no? O sea, si tú dices, pues esto es una igualdad exacta, pues está mejor que aproximaciones, ¿no? Y ahorita hablamos, y entonces, bueno, todo esto que se supone que es un choro introductorio, es para definir, pues, el concepto de serie de Taylor, que es lo que debería de venir naturalmente
después del polinomio. ¿Va? Bueno, ¿qué onda? ¿Nos vamos al sándwich? ¿Les parece que regresemos a las 3? A las 3:30. Y damos media hora. ¿Va? Bueno, como nadie dice nada, yo digo que sí, ya me voy a dejar de grabar.